Muy bien, en la última parte ya de esta clase vamos a enfocarnos en algunos principios bíblicos. Hemos visto hasta ahora todo lo importante que es la comunicación. Sabemos que el Señor es un Dios comunicador, lo hemos visto desde el principio, y queremos que se transmita su mensaje. Él está realmente enfocado en que se transmita su mensaje. Tanto así que Él mismo vino para poder personificarse y que su mensaje sea transmitido. Y nosotros como creyentes también somos llamados a eso, a ser comunicadores de estas buenas nuevas. Pero ¿cuáles son realmente los principios bíblicos de la comunicación? Vamos a enfocarnos en estos minutos en los principios bíblicos de la comunicación y lo que el Señor espera de nosotros como buenos comunicadores. Vamos a leer para esto Lucas 1 del 1 al 4 y vamos a ver ahí 4 principios y vamos a recordar. Lucas es el autor tanto del Evangelio también como del libro de Hechos. El Evangelio de Lucas, y él justamente no fue precisamente un discípulo que estuvo con Jesús físicamente, pero él lo que hizo fue realmente hacer un trabajo arduo de poder recopilar los hechos y poderlos escribir. Y podemos encontrar en Lucas los principios bíblicos de la comunicación. Cuando él escribe y hace la dedicatoria a Teófilo del Evangelio de Lucas, empieza describiéndole 4 principios. Lo que él dice es lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Eso qué quiere decir? Hay 4 principios que por lo menos podemos ver aquí en Lucas. El primer principio es el orden. Él se esforzó mucho por poner en orden la historia, poner en orden las cosas, de poder realmente enfatizar todo bien y presentar un trabajo así con orden. Segundo punto, tenemos ahí la integridad. Él dice: he buscado las cosas que fueron ciertísimas. Él podía, porque es fácil también muchas veces como comunicadores, eh, parcializarnos hacia algún lado y decir, bueno, esto tal vez no conviene que se difunda o esto sí. Pero al escribir Lucas, lo que dijo es eso: buscado que sean las verdades ciertísimas, Teófilo, y eso es lo que él escribe. Y eso se llama integridad, ser capaces de poder decir las cosas tal cual son. Si tengo que decirlo, está bien, lo voy a decir. Si tengo que denunciar algo, lo voy a decir. Si tengo que mencionar algo, lo tengo que decir. Y en la iglesia también esa debe ser nuestra actitud de integridad. Y al transmitir el mensaje de Dios tenemos que actuar con esa misma integridad. No puedo encubrir algo, no puedo encubrir algo por no ofender a otras personas. Si el Señor me está demandando que transmita ese mensaje, tengo que actuarlo con integridad, porque son las cosas ciertísimas que el Señor manda. Tengo que tener ese principio al momento de comunicar. Obviamente el otro es la verificación de fuentes. Ahí lo que hizo Lucas fue entrevistar a los testigos oculares, a los que estuvieron ahí, a los que presenciaron los hechos. Y ese es un trabajo difícil, verificar las fuentes. Es fácil muchas veces simplemente averiguar algo y listo, reenvío, comparto y lo que sabemos hacer. Pero aquí el Señor nos manda algo bien importante: ser diligentes también al poder investigar, estudiar. Si vamos a compartir la escritura, tenemos que estudiarla también, tenemos que verificarlo, tenemos que simplemente ahí ser serios en el trabajo que hacemos. Y también, obviamente, como un punto común de todo esto, el principio que tenemos ahí es la diligencia. No vamos a lograrlo así con pereza ni tampoco con hacer un trabajo a medias. Tenemos que comunicar con excelencia. El mensaje que el Señor nos dio, que es un mensaje de vida, tenemos que transmitirlo con excelencia, con diligencia. Otros principios bíblicos de la comunicación, obviamente está ahí la prudencia. El Señor nos manda a ser prudentes,
a transmitir su mensaje, el Señor nos manda a poder tener una actitud realmente de prudencia, de poder tener gracia también. Tenemos los que van a trabajar en el campo específicamente misionero, o ya sea en alguna de las esferas de la sociedad, debemos tener este punto bien claro: prudencia y también la gracia. No me puedo acercar de una manera totalmente irresponsable. Tengo que tener cuidado al transmitir la palabra, ser prudente, ser sabio en los tiempos, en la oportunidad, ser sabio en lo que es la forma en la que se va a transmitir. Otro punto de la comunicación es que escuchar es más importante que hablar. Realmente necesitamos, para transmitir un mensaje, percibir la necesidad que tiene la audiencia primero. Necesitamos entender la lectura, cómo está en esta cultura, en esta sociedad, cuál es su interés, cuál es su problema, porque si yo voy a transmitir directamente sin conocerlos, obviamente voy a cerrarme ahí las puertas. El Señor Jesús vino y se hizo como nosotros para que llegue su mensaje. Renunció a todo lo que Él tenía con tal de que llegue su mensaje. Él se hizo siervo y lo hizo de una manera tan sencilla que todas sus enseñanzas tienen que ver con el contexto. Él no hablaba de cosas complicadas. Él le hablaba de acuerdo a la audiencia que Él tenía. Les hablaba del pastor, les hablaba de los rebaños, les hablaba de la semilla, les hablaba de todo lo que estaba ahí en el campo, de lo que era ahí los peces, a los pescadores. Él les hablaba de la vivencia de cada uno. Él no hablaba algo complicado, no iba con alta teología. Él era capaz de entenderlo porque él percibía las necesidades, escuchaba, y ahí, a través de esa lectura, podía él dar una respuesta efectiva, y es lo que el Señor nos manda a hacer. La meta de la comunicación, que es transmitir sabiduría. Eso es el objetivo, que las futuras generaciones no pasen por lo mismo, no estén patinando en lo mismo, sino que ya pueda fluir, y para eso transmitimos sabiduría y para eso buscamos la comunicación. Y obviamente esto implica que la comunicación es un servicio. Crear puentes es transmitir sabiduría. Crear puentes es realmente eso, es transmitir sabiduría. Nosotros servimos al comunicar. La otra persona tal vez no le interese el mensaje que yo voy a llevarle, pero yo tengo que construir un puente hacia él porque yo estoy yendo a servirlo a él. Puede que no le interese saber nada del Señor. Yo voy a construir ese puente para que él vea lo importante que es. Haré todo lo que sea necesario. Ahora, realmente, esta comunicación del Evangelio que podemos hacer nosotros, tenemos que entender lo que no es una posición de estrellato. No es que ahora yo soy la misionera y realmente, bueno, un poco más y firmo autógrafos, voy a ver mi agenda. No, soy en realidad más que finalmente soy un esclavo del Señor que está ahí y que Él usa de acuerdo a sus intereses. Entonces, no es una posición para saltar al estrellato. En realidad, nosotros mismos somos los transformados al comunicar. Esto es lo más grande. Cuando tú llevas el mensaje, la primera bendición la tienes tú te transformas, tú creces, tú disfrutas eso, y ahí puedes impactar en la sociedad. Ahora, los actos hablan más que las palabras, también es otro principio importante. No voy a poder ir a enseñar el amor al prójimo, no voy a poder ir a enseñar el respeto si yo soy la primera que estoy ahí maltratando a la gente, ya sea en el campo misionero, ya sea en la función pública, ya sea en el aula, ya sea donde el Señor me ponga. Tengo que ser ejemplo, porque finalmente yo soy su misionera en ese lugar. Si el Señor me lleva ahí, mis actos tienen que hablar más que mis palabras. Tengo que comunicar eso con efectividad. No voy a poder transmitir un mensaje diferente al vivido. Entonces tenemos que entender que la mayor comunicación la vamos a tener en nuestra vivencia. Así, en la transparencia, la gente va a ver y va a querer conocer a nuestro Señor en la medida en la que nosotros lo demos a conocer a Él. Y la humildad es el secreto del éxito. Realmente, como en toda área, nada se puede lograr con orgullo. El orgullo es ese detonante que va ahí perjudicarnos y lastimarnos. Y realmente
todo bloqueo, todo lo que nos ha impedido, tal vez lo que nos ha impedido trabajar como iglesia, como creyentes, lo que nos ha impedido cumplir nuestro ministerio es muchas veces esa falta de humildad, de poder ir y simplemente ponernos a disposición del Señor, de poder entender que no sabemos todo, estar dispuestos a fallar, pero arriesgarnos a poder también cambiar la realidad. Y obviamente ahí la fe es el remedio para seguir adelante. No voy a poder soportar los obstáculos que vengan si no puedo tener fe. Necesito tener fe en el Señor y el Señor me va a guiar para poder seguir adelante, para poder transmitir su mensaje con excelencia. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Ahora, esto les decía, es importante preguntarnos el propósito de comunicar, de escribir, de transmitir un mensaje, ¿cuál va a ser? Esto obviamente puede ser para las personas que tengan un llamado a escribir en específico, que es el área del cual yo vengo. Pero obviamente que tú puedes estar llamado a otra esfera de la sociedad, pero la pregunta es ¿cuál es la razón por la que tú vas a hacer eso? Ya sea en misiones transculturales, ya sea en la función pública, ya sea en el ejercicio docente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Anunciar a Cristo como el Creador, como el Salvador, como el Sanador, como el Dios de milagros, como el Dios de restauración, como el Proveedor, como el Dios de la vida, como el Dios que ha hecho cosas grandes, que hace cosas grandes en nuestra vida. Esto es lo que tengo que mostrar. Él me ha liberado para anunciar sus virtudes y esto es lo que el Señor hace por mí. Y esto tiene que realmente reflejarse en mi vivir, en mi vida. O sea, tiene que estar su marca ahí. Apenas me vea la gente, tiene que entender que mi Dios es grande, que es poderoso, que es salvador, que es sanador. Y no lo voy a lograr si mantengo una actitud pues fracasada, derrotista, una actitud ahí sin esperanza. Tengo que anunciar ese mensaje porque aún los cielos cuentan la gloria del Señor. Nosotros también cantemos la gloria del Señor, realmente con nuestras palabras, con lo que escribamos, con nuestros informes, con nuestras vivencias, con nuestro arte. Tenemos que anunciar a Cristo y no nos va a alcanzar la vida para esto porque Dios es eterno. Así me dedique cada segundo de mi vida a anunciar solamente ahí la bondad de Cristo. Nunca voy a acabar, realmente Él es inmenso. Y el propósito de nuestra vida tiene que ser solamente anunciar a Cristo. No importa si trabajo en arte, no importa si trabajo en política, no importa si el Señor me llama ahí a hacer el servicio más pequeño, el más mínimo, de tan solo prestar atención a los necesitados, a los enfermos, lo que fuese, tengo que hacerlo anunciando a Cristo, glorificando a Cristo. Y obviamente hay un desafío bien grande. Y con esto vamos a quedar con esta reflexión. Realmente hay tantos países que necesitan de Cristo y tenemos un inmenso número de auditorio que necesita y le urge conocer a Cristo. Necesitamos discipular a la gente, pueblos, naciones no alcanzadas, así como también a nuestro entorno cercano. Tenemos personas a las cuales tenemos que llevar este mensaje. Tenemos que imitar a Jesús, imitando su vida, imitando su estilo de vida, escribiendo acerca de Él, viviendo acerca de Él. Podemos realmente aquí poder mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y así podemos hacer este desafío de anunciar a Cristo desde donde estemos. Que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en la meta.